Estimados, bienvenidos a la clase 9A de la asignatura de intraemprendimiento. En esta clase vamos a hablar sobre creatividad e innovación en el intraemprendimiento. Miren, debo aclarar, este concepto también corre para emprendimiento, pero como estamos dedicados a esto ya nos olvidamos de lo que era emprendimiento y solamente nos dedicamos a intraemprendimiento, para que quede claro. Veamos. En primera instancia, debo aclarar que yo les dejé un video y les encargué con harto cariño que por favor lo revisaran. Así que asumo que algunos de ustedes lo revisaron y que un par de cosas que voy a mencionar al respecto, ustedes las van a entender de qué se trata. Si no, bueno, se hacen la paciencia y después de que termine la sesión de Teams, lo revisan. Veamos. Eh, en ese video que yo les subí al portal, aparecen un par de escenas que yo encuentro que son las más interesantes. Vamos a hacer el ejercicio de que tomamos un objeto, para entender cómo es la creatividad, de que tomamos un objeto que podría ser, por ejemplo, no sé, vamos a pensar, podría ser este envase. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este envase? Alguien nos desafía y nos dice, ¿de cuántas maneras podemos usar este envase? Y alguien podría decir, bueno, es para contener alcohol, obvio, podría servir para contener agua. Alguien podría pensar, o sea, puedo aguantar, que sirve como rociador, ¿cierto? Alguna persona podría indicar y decir, mira, ¿sabes qué? Le puedo hacer un montón de perforaciones y lo utilizo para andar esparciendo algo. Alguien puede decir, oye, lo puedo usar para revolver cosas o solamente para provocar sonido. O alguien podría pensar que sirve para provocar ruido de esta manera. Alguien puede ver que esto en sí, el plástico, es un combustible. O alguien puede ver que puede ser convertido en un vaso, puede ser convertido en un filtro, y así un sinnúmero de cosas. Eso es en función de tomar un objeto y darle un montón de nuevos usos. Ahora, dentro de ese video se ve que no es muy creativo decir lo mismo. Es decir, esto sirve para guardar agua, sirve, o sea, si ya sabes que es una botella y que habitualmente en las botellas siempre guardamos cosas. Pero cuando ya empiezas a hablar de que la puedes usar de combustible, cambiaste. Cuando empiezas a darle un uso como para estar, ¿cómo se llama?, amasando pan, cambiaste. Ese es el salto creativo. Ahora, también puede ser de que hagamos la interpretación de otra manera, que quizás, vea lo que les digo, que quizás lo que necesitamos es, no tenemos esta botella, pero necesitamos guardar alcohol. Entonces, la creatividad, ¿cómo se manifiesta? Empiezo a buscar en qué cosas puedo guardar alcohol. ¿Ya? En este caso podría decir, mira, lo puedo guardar en una taza. Bueno, se podría esperar. Lo podría guardar en algún envase, como podría ser esto, quizás reutilizándolo, porque me sirve para contener. Pero también lo podría guardar en una bolsa. Fíjense, hasta ahí andamos más o menos normal. ¿Ya? Pero alguien puede llegar y plantear el siguiente escenario. Oye, ¿sabes qué? Voy a empapar voy a empapar este género y lo voy a guardar en este género. Lo voy a dejar empapado en alcohol. Y de esa manera lo voy a contener. Y ya empiezo a desatar mi creatividad porque dejo de pensar de la manera rutinaria. Esa es la gracia de la creatividad, de que se sale un poco de la regla. Estamos llegando de soluciones que pueden ser súper comunes a soluciones que pasan a ser novedosas. ¿Sí? Bien, algunas de las cosas que nosotros tenemos que considerar al respecto es por qué nos sirve la creatividad a nosotros cuando hablamos de intraemprendimiento. Derechamente la mayor razón es porque nos genera una ventaja. ¿Sí? Ahora, la mejor manera en que podemos aprovechar esa creatividad es cuando la llamamos innovación. ¿Cuál es la diferencia entre la creatividad y la innovación? Es que la innovación es la creatividad más ganar dinero. Esa es la única definición que yo conozco, que es la que mejor define el tema de la innovación. El resto es creatividad y lo podemos considerar en el terreno artístico, que puede ser muy valioso, pero que quizás no nos sirve tanto como nosotros quisiéramos. ¿Ya? Ahora, la mayor razón por la que nosotros necesitamos hacer innovación es justamente para generarnos una ventaja. Problema cuando estamos hablando de generar un producto, un servicio demasiado innovador. Creo que se los comenté en una oportunidad. Cuando hay cosas que son demasiado nuevas, las personas tienden a desconfiar.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Creo que les comenté por ahí, si no lo repito, le comenté el caso de que en alguna oportunidad en España estaban vendiendo unas máquinas que era para hacer el pan y durante meses la única que había no se vendió, pero bastó con que apareciera otra, que era incluso más cara, y se empezaron a vender las dos. ¿Por qué? Porque la gente tuvo la sensación de que podía elegir. Entonces, cuidado, a veces algo demasiado innovador podría no terminar siendo tan querido. Un ejemplo de eso, por ejemplo, fue el famoso Google Glass. No sé si se acuerdan, estos lentes que eran de realidad aumentada, que permitían dar que uno anduviera en la calle, pero también permitía ver con los ojos, ver información de WhatsApp, de internet, lo que fuera, incluso grabar. Entonces uno dice, por alguna razón no prendió. ¿Por qué? Porque no había más competencia. Ese era el riesgo de ser el único. Entonces, cuidado, no solamente pensemos que la innovación es una tremenda ventaja. Suele ser una ventaja, pero cuando está muy bien encaminado. Ahora, respecto a la innovación, nosotros nos encontramos con algunas cosas. ¿Ya? Veamos. Hay gente que clasifica la innovación en distintas categorías. Yo he visto muchas, pero yo me quedo por lo menos como con tres. Hay una que la clasifica en términos de qué tan disruptiva es decir, qué tanta fuerza de novedad trae, como lo que podría ser para lo que fue en algún momento el tema de los famosos iPhone, que yo no estoy muy de acuerdo porque sé que venían las tablets, las Pocket PC venían desde antes, las PDA venían desde antes funcionando y ya habían habido mezclas híbridos que habían aparecido los primeros smartphones, por ejemplo por HP, Dell y otras marcas que ya habían fabricado cosas similares. No como no con la pantalla que se manejaba con los dedos, con un estilo. Pero ya había algo. Pero fue un salto muy impresionante porque era nuevo, era solamente usar el dedo, ya no tenía uno que estar usando un lápiz. Es decir, habíamos simplificado que simplemente la interacción entre el smartphone y la persona ya no era con un lápiz, era directo. ¿Sí? Ella uno se encontraba con una innovación que podríamos decir que es de carácter disruptivo, es algo completamente nuevo. Ahora, también tenemos algunas innovaciones que podríamos decir que las consideramos que son graduales, es decir, que son pequeños incrementos. Veamos, es como lo que pasa con todos estos teléfonos, los smartphones, cómo han ido evolucionando con el tiempo. Por eso yo explicaba que no estaba tan convencido que fue disruptivo el tema del iPhone, pero si uno sigue la historia, se da cuenta que partieron primero siendo celulares bastante toscos y con el tiempo le fueron generando algunas innovaciones. Pero en paralelo hubo otras cosas que fueron progresando las agendas electrónicas hasta convertirse en Pocket PC. Pasaron de ser agendas electrónicas a convertirse en computadores de bolsillo. En algún momento alguien produjo la fusión de ambos, pero también recuerden, ¿sí? los que tienen buena memoria, de que un proceso en donde estuvieron evolucionando las cámaras digitales, estuvieron evolucionando los GPS, por ejemplo. Entonces, en algún momento alguien decidió que lo juntaba todo. Eso podríamos decir que fue podríamos decir que como historia es una historia de innovación, pero que es gradual, que es muy fácil identificarla como parte de la mejora continua. ¿Ya? Eso es como para decir los dos más extremos. ¿Ah? Una que es gradual y la otra que es disruptiva. Hay muchos más tipos de innovación. La clasificación, yo le diría que, en mi opinión personal, son casi para todos los sabores y gustos. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Personalmente, yo he podido tratar de distinguir un par de rutas para lograr innovación. Me detengo un poco. ¿Por qué es importante meter el concepto de creatividad e innovación en el intraemprendimiento? Porque supone una ventaja, recuerden, no es una obligación, sino que supone una ventaja. ¿Ya? Entonces, yo me he planteado, y esto es muy personal, yo me he planteado dos rutas para la innovación. ¿Sí? Es como decir una suerte de ingenio que me permite a mí llegar a la innovación haciendo un poquito de trampa. Ya se van a dar cuenta y lo vamos a conversar en la sesión de Teams. Vamos a plantearnos en el primer caso. Es decir, el caso 1 es cuando nosotros tenemos una idea. Se nos ocurrió una idea, lo que sea. Se nos ocurrió un nuevo alimento,
se nos ocurrió un nuevo producto o algún servicio, pero se nos ocurrió una idea. No tenemos idea si esta cuestión va a funcionar o no, no sabemos, pero sí sabemos que tenemos algo muy potente y que tiene cierta pinta de creativo y cierta pinta de innovación, ¿ya? En función de las cosas que le he mencionado recién. Entonces, esta ruta que yo propongo, en primer lugar, requiere de que pasemos y realicemos una etapa de análisis de nuestra idea y poder convertirla en una sumatoria de atributos. Ya vamos a ir dando un ejemplo. Es decir, voy a plantearlo en términos de... Miren lo que les voy a plantear. Se nos ocurrió que ustedes como mantenedores se han fijado que existen equipos que toman radiografía, equipos que usan ultrasonido, equipos que miden vibraciones por ruido y equipos que hacen termografía. 4 tipos de equipos. Y a alguno de ustedes se le ocurrió que, oye, ¿y por qué no juntamos todo eso en un kit? Y le llamamos como el kit Iron Man, le vamos a llamar así, el kit Iron Man, como para... Miren, vamos a inventar un nombre, le vamos a llamar el kit Iron Man, ¿ah? Para que suene como mantenedor. Y que sirve para hacer mantenimiento sintomático. ¿Ya? Entonces piensen, y ahí están dándole una vuelta. Tiene 4 características. Hace imágenes por rayos X, hace, ¿cómo se llama? Evalúa en función de ultrasonido, mide ruidos y también por termografía. Tiene que tener esas características. No sabemos qué es lo que es, si no se nos ha ocurrido, pero es una idea. Entonces nosotros comenzamos una etapa de análisis para tratar de entender, a ver cuál sería la ventaja. La ventaja, la número 1, es que es una sola herramienta que permite hacer todas estas cosas de un viaje. Y empezamos a entenderla por atributos. ¿Sí? Dice, bueno, los atributos cuáles son, permite hacer que una sola persona haga distintos tipos de análisis. ¿Cuál otro atributo puede tener? Puede ser el precio. ¿Cuál otro? La velocidad, ¿cierto? La rapidez con la que se hacen las cosas. Y así empezamos a hablar de esos atributos. En función de ese tipo de atributos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a identificar potenciales clientes. ¿Ya? Eso derechamente es como, miren, se parece mucho al estudio de mercado, pero aquí ya esto se parece mucho a intraemprendimiento. Pero es el camino de la innovación. Recuerden, es una ruta que yo les estoy proponiendo. Entonces, identificamos potenciales clientes. Y en ese caso, cuando identificamos potenciales clientes, para este ejemplo que yo estoy dando, ¿qué es lo que podría ser? Podría ser que digamos, mira, tenemos clientes como pueden ser empresas maestranzas navales, por ejemplo. Podrían ser, en este caso, podrían ser maestranzas que prestan servicio a la minería. Vamos a seguir así. Pueden ser empresas mineras que le hacen mantención a maquinaria muy grande. Pueden ser fundiciones y así. Identificamos un montón de clientes. Y pueden llegar hasta algunos que sean menores, empresas contratistas que derechamente solo prestan algunos servicios de mantención. ¿Ya? Pero cuando uno ordena todo esto, de repente distingue algunos clientes más atractivos que otros. De repente encuentra algunos clientes más atractivos que otros. Y uno dice, mira, hay algunos clientes que tienen una característica que para ellos contar con algo de este estilo supone una tremenda ventaja competitiva. Y de repente nos encontramos, voy a inventar algo. Puede ser que le interese a la Siemens esto. ¿Por qué? No, porque tiene ciertas características. ¿Cuál puede ser esa característica? Empresas como ese estilo tienen mucha plata, prestan muchos servicios donde necesitan equipos de esto y los tienen todos dispersos. ¿Sí? Los tienen todos dispersos. Entonces detectamos esos clientes. Ya nos hicimos una idea. No es que es uno, sino que pueden ser varios. Podríamos haber hecho una lista como con 100 clientes hasta que encontramos algunos que nos resultaron más atractivos. Hacemos el análisis y luego identificamos y filtramos por aquellos que nos parecen derechamente los más atractivos. Entonces podríamos decir que llegamos a una suerte como de nicho. ¿Ya? Hemos decidido que esos son los que nos interesan.
Siguiente paso. Nosotros tenemos solamente una idea. El siguiente paso es una copia descarada. Ya, se las voy a explicar. ¿Ya? Vamos a decir, voy a colocar aquí el método, ¿sí? Para poder explicar el segundo caso. Recuerden, el primer caso se nos ocurrió una idea. El segundo caso es que detectamos una necesidad. Hemos detectado una necesidad. Puede ser al revés. Puede ser al revés. Que quizás en este caso hemos detectado de que muchas empresas que se dedican a hacer mantención, por ejemplo contratistas, mantenciones o servicios de servicio técnico, tienen que andar con mucho instrumental, y esa cuestión les quita tiempo, les hace perder mucho tiempo en vez de tener un solo aparato o un solo kit, ¿sí? Tienen problemas con eso porque tienen que andar acarreando mucho equipo y les facilitaría mucho las cosas tener un equipo o un dispositivo que les permita hacer todo este tipo de labores, ¿ya? Ojo, hay que tratar de detectar quién necesita usar ultrasonido, quién necesita usar rayos X, por eso le dije, ojo, mantenimiento sintomático. Bien, en este caso, ¿cuál sería la siguiente etapa? De que una vez que hemos detectado esta necesidad, podríamos realizar también otra vez un análisis, pero ya no vamos a detectar una sumatoria de tributos, simplemente vamos a priorizar cuáles son los más relevantes. ¿Cuáles son los más relevantes? Puede que sea algo así como tan común como el precio, el costo de mantención, el tiempo de uso, ¿me entienden? Un montón de atributos, o sea, de necesidades. Las filtramos, que pueden ir desde las más, ¿cómo se llama? Simplonas, como hablar solo del precio, hasta otras que son muy específicas, como la precisión o la exactitud de los datos, ¿ya? O qué tan instantánea es la información, es decir, si hago ¿cómo se llama? Una radiografía, bueno, que me entregue una impresión rápido, u otro tipo de prestaciones, pero tengo que ser capaz de priorizar esas necesidades. Bien, entonces ya llegamos a la misma situación. Una vez que hemos priorizado, pasamos a nuestro método. ¿Y en qué consiste el método? Miren qué sencillo. Nosotros vamos a anotar en este sector los requisitos que hemos detectado. En este caso se trata de necesidades que hemos traducido para los clientes, estos potenciales clientes, en ambos casos, ¿sí? Anotamos los requisitos y vamos a copiar. Eso vamos a hacer. Vamos a copiar. Por ejemplo, voy a anotar un par solo para que quede como ejemplo. Uno de los requisitos va a ser conectividad Wi-Fi. Vamos a pensar en eso. Que eso sea uno de los requisitos. Conectividad Wi-Fi. O independencia de datos. Es decir, que funcione como celular. Estoy inventando cosas. Después las podemos conversar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer lo siguiente. Voy a ver qué es lo que hacen los demás. Y voy a colocarme, por ejemplo, un competidor 1, un competidor 2, hasta un competidor N. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar el caso Motorola. Yo le voy a comentar. Motorola yo sé que tiene unos celulares que tienen la capacidad de sacar ¿cómo se llama? Termografía. Si son capaces de hacer eso, no sé qué tanta diferencia hay que puedan tener algo similar que saque rayos X o que haga análisis por ultrasonido que mida vibraciones o ruido. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Entonces podríamos decir, mira, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo solucionó? Ya, aquí usaron un chip. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicieron acá? Acá usaron, no sé, una tarjeta SIM. ¿Sí? Y así por el estilo. Bien, lo siguiente, podría colocar qué es lo que hizo, no sé, la misma Siemens con tal equipo y empiezo a colocar sus soluciones. Pero
luego me voy a tratar de dar el lujo. ¿Qué es lo que hicieron algunos que no tienen un equipo o que no andan midiendo, sino que simplemente tienen problemas con la conectividad Wi-Fi y con la independencia de datos? ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí otros que no son tus competidores, no son los que fabrican instrumentos. Aquí vamos a colocar los que fabrican instrumentos. Y aquí vamos a colocar otros que tienen ese problema, pero no andan fabricando instrumentos. No es competencia, es otra gente. Entonces colocamos, a ver, ¿cómo solucionar la conectividad Wi-Fi? Voy a colocar aquí, usaron blockchain, no sé. Es que es como la tecnología que se utiliza para el Bitcoin, por ejemplo. Cadena de bloques que permite un cifrado de datos que sea súper confidencial. Usaron eso algunos para esta situación. De esta manera se evitaban necesitar el uso de Wi-Fi porque podían usar teléfono, no sé, lo que fuera. Y no tenían problemas de que les estuvieran revisando su información. Vamos a colocar eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el haber hecho este análisis me permite a mí, que quizás no soy tan creativo, fíjense lo que estoy diciendo, que quizás no soy tan creativo, resolver estos ejemplos que les di recién, de qué es lo que hago con esto. ¿Por qué? Porque lo estoy enfocando. A ver, encuéntrale más utilidades a esto. O B, de cuántas formas más solucionas esto. La gracia de mirar hacia afuera y detectar esta situación es que a mí me permite, ya con esto, tengo suficiente masa como para empezar a generar, mediante lluvia de idea, diseño, lo que se me ocurra, generar algunas ideas innovadoras que me podrían servir, en este caso, para mi emprendimiento. Ahora, voy a hacer algunas definiciones para que no nos perdamos. También está en el video. También está en el video sobre hacerse creativo que les mencioné. Por eso le digo, ojalá que lo hayan revisado. Y voy a anotar algunas de las cosas que aparecen mencionadas en ese video. Algunos criterios que definen la innovación. Es decir, criterios que definen la innovación. Y que a mí me parecen muy pertinentes. El primero es la eficacia. El segundo es la novedad. El tercero es, vamos a decir así, la elegancia. El cuarto es la génesis. En el video que ustedes vieron, a génesis le dicen origen, pero está mal traducido. ¿Ya? Pienso que hay una mala traducción. Ahora voy a explicar. Estos son los criterios que definen qué tan innovador es algo. Me detengo otra vez y le digo, ¿por qué necesitamos que algo sea innovador? Es porque queremos tener una ventaja en nuestro intraemprendimiento. Y la más potente de todas las que se nos pueden ocurrir siempre es innovación. ¿Sí? Siempre va a ser innovación. La más potente de todas. ¿Por qué? Es como sacar un as debajo de la manga. Es como siempre tener una ventaja extra. ¿Sí? Tener algo que sea tremendamente novedoso y que solucione muchas cosas supone una ventaja muy grande. Después conversamos otra vez si quieren las desventajas. ¿A qué nos referimos con eficacia? Que si nosotros hemos desarrollado una solución innovadora para nuestro intraemprendimiento, recordemos, nos pusimos en este caso el Iron Man, se lo habían solucionado. Derechamente podría ser de que hemos pensado en un par de cosas bastante especiales, que van, vamos a decir, puede que sea alguna especie como de, se lo voy a plantear, esta cuestión la hicieron alguna de sus compañeros de años anteriores, que era como una especie de brazalete, donde venían un montón de lápices y dispositivos que se sacan. Simplemente el mantenedor anda con este brazalete pegado acá y aquí tiene distintos dispositivos. Y simplemente lo saca como si fueran distintos tipos de lápices. Esa era una solución. Otra solución era crear una especie como de pistola que tenía todas estas utilidades. Simplemente donde se apuntara uno cambiaba y obtenía radiografía, termografía, análisis por ultrasonido, medición de vibraciones, lo que fuera. Hasta temperatura. La otra opción era derechamente generarse una suerte de kit, que sea mucho más sencillo.
y que tenga, que sean mucho más ergonómicos los dispositivos. Simplemente se adapta y se modifica un aparato y se le agrega la terminal, que es la que trae el sensor que nos interesa. O sea, son muchas las posibilidades. Ahora, ¿cuál es la gracia para evaluar qué tan innovador es esto? Dice, lo primero es determinar la eficacia. Es decir, este producto, recuerden las necesidades, los atributos, ese producto cumple con su objetivo de satisfacer esa necesidad. La idea es que sea altamente satisfactorio, o sea, que tenga esa eficacia. Esa es la primera cosa que define esa innovación. ¿Sí? Luego tenemos qué tan novedoso es. Esa es la gracia cuando hablamos de innovación. Si no es novedoso, entonces no hay innovación. Es una mejora. ¿Ya? Creo que a esta altura ya lo tienen más o menos claro. ¿Cómo medimos qué tan novedoso? La gracia de que algo sea novedoso es que nosotros podríamos decir, mira, a nadie se le ocurrió. Veamos. ¿Recuerdan los ejemplos de posibilidades? Teníamos, oye, ojo, puedo seguir usando esto como para guardar agua y un montón de cosas. Usos para esto. Pero la persona que encuentra que esto puede ser usado como combustible, el plástico, o el que piensa que puede construir un parlante con esta cuestión, ya está pensando de otra manera. A esa novedad nos referimos. Están desde cosas que son tremendamente obvias hasta cosas que no son obvias, ¿sí? Que son nuevas, por definición son innovadoras. Luego tenemos esta que tiene que ver con la elegancia. Y esto tiene su gracia. Piensen desde este brazalete, este kit y todas esas otras posibilidades que yo le di, hay algunas que son más elegantes que otras, o hay algunas que son incluso más funcionales que otras. Por ejemplo, un brazalete podría ser una cosa pesada. Puede ser entretenido andar con un brazalete y parecerse a Iron Man, ¿ya? Pero podría no ser práctico. Podría no ser práctico. Quizás más que el brazalete de Iron Man, quizás lo que alguien necesita es algo que se parezca al sable de Darth Vader. ¿Me entienden? Por mencionarle algo. A eso nos referimos con elegancia. Y Génesis es el más interesante de todos. Y aquí lo van a captar por qué supone una ventaja para un intraemprendimiento. Génesis tiene que ver con si ese producto tiene el potencial de ser usado en más cosas. Veamos. El intraemprendimiento, miren lo que les propongo. Que ustedes armaron este cuento y lograron convencer a la empresa que fabrique esto, mandan a los chinos, le fabrican, le modifican las cosas y se arman este kit, compran las cosas, no importa el precio, si total, el que le va a pagar a ustedes le va a pagar 10 millones por el equipo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con eso? Ninguno. ¿Sí? Ya encontraron el cliente, esa parte está resuelta. Entonces uno dice, veamos, si nos damos cuenta de que podemos generar más negocios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la mantención súper bien. Si nos damos cuenta de que vamos a hacer más negocios porque vamos a hacer la capacitación a las personas que lo operan, súper bien. Vean. Si nos damos cuenta de que nosotros mismos podríamos prestar el servicio también, súper bien. Si nos damos cuenta de que, escuchen, tenemos muchos modelos de negocio para este mismo producto, entonces decimos, oye, esto sí tiene esa característica de Génesis, que es capaz de generar más cosas. Pero aparte de eso, fíjense que podría tener otra característica. ¿Podríamos convertir esto en un aparato que mide más cosas? Sí. Vamos a irnos más lejos. ¿Podríamos elaborar un aparato que haga lo mismo, pero para el área de medicina? El mismo concepto. Ya aprendimos. Ya le aprendimos a pedir a los chinos que hagan esto. Ojalá que lo que estoy comentando les empiece a hacer mucho más sentido a ustedes. Esa es la gracia de meter creatividad e innovación en el intraemprendimiento. Creo que algunos de ustedes ya están pensando, oye, espérate, ojalá que se les revuelva un poquito la cabeza y digan, oye, si yo tengo idea, oye, si esto no es tan difícil, no es tan difícil. Lo que estoy planteando acá es de una obviedad enorme, ¿sí? Lo de la creatividad, ni hablar. Yo creo que ustedes como buenos mantenedores son súper buenos ojeros sin tornillos. ¿Cuántas veces a mí personalmente no me ha tocado ver de que con restos de cosas arman o solucionan problemas tremendos? ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de no solamente ver, oye, esto es una botella y solo sirve para contener líquidos. No, son capaces de ver que esa botella puede producir otras cosas. Eso es lo que tengo para comentarles el día de hoy.
Espero que en Teams podamos conversar mucho más, porque tengo la sensación de que esto sí empieza a tener mucho más sentido para ustedes. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente sesión.